Bueno, Diego Quieras es investigador del CONICET y del Instituto de Física de La Plata. A su vez también es profesor de la Universidad de La Plata. Los temas en los que él trabaja en su investigación son estimación de estados cuánticos, sistemas cuánticos no hermíticos y algoritmos variacionales relacionados a Quantum Machine Learning, ¿no? Hoy Diego nos va a presentar un poco lo que es la transformada cuántica de Fourier, la estimación de fase y cómo podemos usar estas técnicas para ver cómo funciona el algoritmo de Shor. Bueno, muchas gracias por la presentación precisa. Vamos a cerrar esto. Y entonces, bueno, como les comentaba recién, al final les voy a dar las tres referencias que para mí está bueno, que me echan nivel como para que si nunca vieron estas cuentas o no se metieron en estos temas, lo pueden volver a revisar. La idea va a ser, entonces, arrancar con Quantum Fourier Transform, o sea, transformada cuántica de Fourier. Para eso voy a motivar un poco con cosas clásicas y después, a partir de ahí, vamos a levantar la estructura de cómo sería la matriz y después vamos a ver cómo se implementa en un circuito. El problema de estimación de fase cuántica también vamos a arrancar, o sea, van a ser como unas intro un poco más didácticas, y después vamos a ver cómo se implementa, cómo motivar la implementación del circuito. Y por último, George, bueno, vamos a juntar todos los pedazos que estuvimos mirando y vamos a contar un poco cómo es el algoritmo. No voy a llegar, no, como me hubiera gustado, a barrer todas las cuentitas y ver todos los detalles, pero en líneas generales creo que las ideas van a estar claras y, bueno, cualquier cosa después me pueden preguntar. Entonces, la única cosa que faltó comentar, Pablo, es que también soy Qiskit Advocate, así que, bueno, eso es un poco Sí, lo que cierto, estamos. cierto, cierto. Y esta es la foto de, bueno, el Instituto de Física de La Plata, donde estamos laburando, aunque vivo en Buenos Aires, laburo ahí con la gente que hace, bueno, de todo un poco en lo que tiene que ver con cuántica. Bueno, entonces, para la transformada cuántica de Fourier tengo tres bloquecitos. El primero va a ser llegar a la matriz de la transformada discreta de Fourier y, bueno, con un ejemplo clásico contar para qué se usa y ya empezar a chusmear un poco complejidad, aunque no voy a contar la transformada rápida, que es, digamos, el paradigma que hay para laburar hoy en día. Después, bueno, algunas implementaciones básicas para 1 y 2 qubits de la transformada ya cuántica de Fourier y después, bueno, cómo se implementa para un número de qubits general. Así que, bueno, vamos a arrancar entonces con la transformada discreta. La manera que lo voy a introducir es para una aplicación que sería multiplicar polinomios o procesamiento de señales. Es una de las cosas para lo que se usa esto. Debe haber informáticos e ingenieros escuchando que deben saber mucho más que yo. Yo simplemente lo voy a pensar como un cambio de base, o sea, si uno quisiera multiplicar estos dos polinomios A y B, bueno, lo que uno se mandaría a hacer es la distributiva, como pedestremente uno puede hacer. Y bueno, si uno lo plantea por ahí un poquito más en general, lo que si tenés dos polinomios de grado D, el producto, sabes que te va a quedar un polinomio de grado 2D, ¿sí? Y las operaciones, en definitiva, se van a enfocar a encontrar estos coeficientes y estos coeficientes, bueno, para encontrarlos vas a tener que hacer del orden de D cuadrado operaciones. Ese es en concreto el tema. Voy a rozar un poco la transformada rápida de Fourier, no lo voy a contar, pero bueno, la idea acá es prestar atención que si uno tuviera otra representación, esta es una representación que se llama en valores, digámoslo así, si yo, por ejemplo, quiero representar una recta, yo con dos valores de la recta, ¿sí? Sé cuál va a ser la recta y la puedo recuperar. Si yo tuviera un polinomio cuadrático, teniendo evaluación en 3 puntos, yo podría rearmar ese polinomio y básicamente, según el grado, teniendo n más 1, vos lo podés sacar. Entonces, en esta representación vos necesitas el punto donde evaluás el polinomio y el polinomio evaluado en ese punto. Después elegís otro punto y evaluás el polinomio en ese otro punto. Bueno, y así sucesivamente. Si vos lo tenés en esta representación, hacer el producto, ¿sí? Supongamos que lo hacemos... lo que uno va a necesitar, lo único ajustar es, teniendo en cuenta que te va a quedar de orden 2D, ¿sí? Vas a necesitar
extender la representación de los polinomios y evaluarlos más puntos para que después uno cuando haga el producto obtenga el polinomio, la representación correspondiente para el polinomio producto. Pero acá la gracia es esta. Si yo quiero saber directamente cómo me queda en la representación de valores el producto, yo tengo que hacer, para cada uno de estos tengo que hacer el producto. Para cada punto donde yo lo evalúo, lo tengo que hacer. Entonces bajo la complejidad a D directamente, ¿sí? Porque solamente tengo que hacer de productos. En el medio hay un precio a pagar, que nada es gratis. Uno va a tener que transformar, entonces, el polinomio que tenía originalmente a esta representación y para eso va a haber que evaluar y hacer cosas. Entonces, un poco la manera en la que se hace este problema de manera más eficiente es, yo tengo los polinomios, elijo un conjunto de puntos, o sea, hago la selección de los puntos, hago la evaluación de los polinomios, hago la multiplicación con esta forma que les conté recién, que es más económica, y después tengo que volver para atrás, que es un proceso llamado de interpolación. Entonces, lo que se puede hacer es simplemente, para la parte de evaluación, prestar atención que uno puede esto escribirlo de una manera matricial, que lo voy a mostrar ahora en un ratito. Antes de mostrar eso, una cosa que hay que tener en cuenta para la cantidad de puntos que uno necesita para representar, en teoría no es, sería la mitad de lo que te dice la idea que uno tiene de cuántos puntos necesitas. ¿Por qué? ¿Por qué la mitad? Porque, bueno, uno puede hacer uso de la paridad o separar un polinomio arbitrario, lo puedes separar en dos cachos, uno que sea par y uno que sea impar, y dentro de esos cachos vos sabés que la evaluación te alcanza con la mitad de los puntos. ¿Qué quiero decir? Vamos a un ejemplo simple. Si yo tengo un x al cuadrado, yo con saber solo en la rama derecha cuántos son los valores, automáticamente sé cuánto están en la rama izquierda, cuáles son los valores en la rama izquierda. Entonces, con la mitad de los puntos del orden al que yo quiero llegar, me alcanza. Y para el caso de x cubo es exactamente lo mismo. Si yo sé cuánto vale evaluar este punto en el polinomio, bien, sé que en menos ese valor me va a quedar con un signo menos afuera y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, haciendo uso de la paridad directamente, esto lo podemos generalizar, tenemos paridad par y paridad impar, hecha esa separación, entonces necesitamos, en lugar de tener n punto más 1, con n sobre 2 nos alcanza, y ahí nos ahorramos en la parte del producto evaluaciones y cosas para que la máquina tenga que hacer. Bien, otra idea inteligente es no elegir cualquier punto al azar. Si uno utiliza raíces de la unidad, ¿sí? Donde las raíces son valores complejos, pueden ser valores complejos, ahí cuando tenemos que hacer productos y tenemos que hacer cosas, podemos aprovecharnos de la recursividad que tienen las raíces. Y la definición de las raíces básicamente es, si yo tengo la raíz enésima y quiero encontrar las raíces enésimas, puedo encontrar una que sea simplemente hacer 2pi dividido n, y después el resto sé que me van a salir si yo las voy exponenciando. Esta, básicamente, si uno tiene, bueno, el círculo unidad, no me quedó tan lindo, pero bueno, si la vuelta tiene 2pi, entonces si yo tengo acá 2pi sobre n, cuando lo multiplico al cuadrado me va a quedar en 2 veces 2pi sobre n, lo multiplico de nuevo, me va a quedar en 3 veces 2pi sobre n, y así sucesivamente hasta que pegas la vuelta y tenés las n raíces de la unidad. Esto es así. Y bueno, algunas propiedades que tiene estas raíces que las voy a usar enseguida es, bueno, uno sabe que si suma las n raíces de la unidad te va a dar 0. La manera de hacerlo rápido es, bueno, esto es parecido a una serie geométrica, la diferencia es una serie geométrica truncada a un cierto valor. Y básicamente justo lo que te queda de este lado es omega a la n, y omega a la n vale 1, así que lo que tenemos acá arriba es 0 y te da 0. Así que la manera analítica de calcularlo es esta. Y otra propiedad que voy a usar ya llegando más adelante es que si yo tengo, en lugar de hacer la suma sobre k, estoy haciendo la suma del producto k por x, también me va a dar 0. A x fijo me va a dar 0. Y eso porque es la misma demo, es una serie geométrica que está de nuevo truncada. Entonces el valor es este, y si cambias x con n tenés 1 a la x, y 1 a la x te va a dar 1, y luego 1 menos 1 te da 0, así que esa es la manera de verlo.
Bien, volviendo un poco a la parte de evaluación, que era lo que me había adelantado a contar. Entonces, básicamente lo que yo tengo que elegir eran cuáles eran los puntos, x0, x1, xd, y esto lo puedo escribir de manera matricial, ¿sí? Entonces yo necesitaría esta matriz, que es una matriz tiene nombre de Van der Monde, que, bueno, uno sabe que esta cosa se puede invertir y tiene un montón de propiedades lindas. Lo interesante es no utilizar cualquier punto, sino, como les dije, es utilizar las raíces de la unidad, y ahí va a aparecer una estructura para la matriz que te hace este cambio de base entre la representación de coeficientes, ¿sí? Porque básicamente estos P0, P1, P sub D son los coeficientes que están delante de la base de los polinomios, x, x cuadrado y así sucesivamente. Y bueno, si utilizamos las raíces de la unidad, como les había adelantado, bien, una manera de ordenarla es esta. Si uno va metiendo las potencias, ¿sí? Primero tenés vas a tener todos 1, después vas a tener 1 omega cuadrado, y bueno, después acá se van repitiendo, pero con potencias de 2. En lugar de tener un 1, 2, vas a tener 2 por 1, acá vas a tener 2 por 2, que es 4, y así sucesivamente. Y la última fila estás multiplicando a n-1 por 1, a n-1 por 2, y finalmente la última potencia que tenés es n-1 al cuadrado. Bien, en este punto, estas recursividades que yo le decía que tienen las raíces, es lo que utiliza la transformada de Fourier rápida, ¿sí? Y entonces se basa en eso para poder realizar los productos y esta operación matricial hacerlo de manera más eficiente. Entonces, si uno lo hiciera a lo bestia sin la Fourier Transform, lo que uno sabe es que acá te lleva a orden n cuadrado hacer este producto, matriz por vector es lo que te tarda. Y si usas la transformada rápida de Fourier, que no estoy dando ningún detalle, ahí se puede bajar y el orden es n logaritmo de n. O sea, de n cuadrado lo bajaste a n logaritmo de n. Entonces, pasar de una representación a la otra es más barato que hacer el producto. Sabemos que es orden n multiplicar, hacer el producto de los polinomios transformados, y volver para atrás es otra vez usar n logaritmo de n. Bueno, así que básicamente esta es la matriz, ¿sí? De la transformada discreta de Fourier. Este es el objeto con el que vamos a jugar. Algunas propiedades que tiene esto: si multiplicamos por su traspuesto conjugado, lo que me da es n por la identidad. No es hermítica perdón, no es unitaria esta matriz, ¿sí? Para las aplicaciones de la vida real, lo que tenemos es que la inversa, para tener la inversa, se utiliza la transpuesta conjugada multiplicado por 1 sobre n para que me dé la identidad. O sea, si yo meto esto acá adentro en lugar de esta, me va a dar acá la identidad. Entonces su inversa es esta que está acá. Cuando trabajemos en computadoras cuánticas, lo que vamos a necesitar es que estos operadores sean unitarios. Entonces directamente tanto la inversa como la transformada va a tener el 1 sobre raíz de n para que sea unitaria. Esta y la inversa, bueno, la transpuesta conjugada de esta automáticamente va a ser la inversa. Bien. Hagamos un ejemplo para juntar todo esto que acabo de motivar, y ya después nos vamos a ver directamente cómo se implementa cuánticamente esas matrices. Entonces, para repasar lo que acabo de decir, supongamos que tenemos estos dos polinomios A y B, ¿sí? Su representación en coeficientes simplemente va a ser, bueno, es 1 por 1, 1 por x, entonces este es el vector correspondiente. Este sería la representación en coeficientes, o escrito en la base usual de polinomios, cómo te quedaría B. Vamos a usar acá, sabiendo que uno necesita para raíces de la unidad en estas potencias de 2 para que todo cierre. Vamos a usar las raíces cuartas, que son, bueno, estas que están acá, ¿sí? Directamente es 1i menos 1i. Y entonces la matriz de cambio de base que vamos a utilizar tiene esta pinta. Cosa previa que me olvidé es que, bueno, como les había dicho, necesitamos una representación de este polinomio, ¿sí? Que ya esté preparada para cuando tengamos que hacer la multiplicación, para cuando tengamos que obtener el polinomio producto. Entonces hay que extenderlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, a estos dos tiras de coeficientes, vectores de coeficientes, los vamos a cambiar de base,
a la base de Fourier, vamos a hacer el producto elemento a elemento y después volvemos para atrás. Básicamente es esto. La representación del polinomio en la base de Fourier va a ser simplemente esto por la matriz. Estos son los coeficientes, el vector de coeficientes que nos queda. Para B, la misma historia. Y finalmente hacer el producto en esta base es simplemente multiplicar coordenada a coordenada. Así que el resultado que tenemos es este. El último paso, lo que me falta es el paso de interpolación, que sería volver para atrás con la inversa de la transformada discreta de Fourier, y con eso obtengo directamente los coeficientes del producto, del polinomio producto, que son estos. Así que tanto lío para llegar acá. Pero bueno, a nivel de operaciones, si yo en lugar de usar la matriz de la transformada discreta utilizara el algoritmo de Fourier Transform, uno ganaría tiempo de máquina, ¿sí? Lo haría de una manera mucho más eficiente. Ese es el mensaje. Bueno, con lo que vamos a empezar a jugar, entonces ahora vamos al bloquecito que sigue, vamos a empezar a jugar con estas matrices y vamos a mirar para ejemplos chiquititos cómo se arma el circuito y después vamos a mirar un poco más general la cosa. Bien, como les adelanté, cuando ya pasamos a la versión cuántica hay que normalizar con 1 sobre raíz de n, simplemente ¿para qué? Para que uno después, la respuesta conjugada de esta sea su inversa. Perdón, voy a cerrar acá, que si no me va a volver loco esto. Bien, y vamos a mirar entonces cómo quedaría esta matriz para un qubit, y el circuito entonces va a ser bastante simple, porque de nuevo, para un qubit, n va a valer 1, entonces n mayúscula va a ser 2, y bueno, la raíz va a ser simplemente menos 1, y estamos hablando de que, entonces, la transformada cuántica de Fourier para 1 es esta matriz, que ya todo el mundo conoce, que es Hadamard. Así que aplicar Hadamard me da la transformación de un qubit, la transformada cuántica de Fourier de un qubit. ¿Qué pasa para 2? Bueno, para 2, entonces, lo que vamos a utilizar, lo que necesitas es tener, de nuevo, n va a ser 4, porque tenés 2 al número de qubit que tenés, y la raíz de la unidad con la que arrancás es i, y bueno, hay que armar la matriz, que es esta que está acá. Bien, esta matriz tiene estructura, va a ser bastante fácil implementarla, no siempre es el caso, no siempre se puede hacer a ojo, pero básicamente si uno hace un swap o le aplica swap a esta matriz, que sería cambiar las dos filas del medio, va a tener la siguiente estructura, ¿no? Lo vamos a poder ver acá. Esta que está acá es Hadamard, esta que está acá es Hadamard, y esta que está acá es Hadamard multiplicada por una fase, ¿sí? Ahora les muestro con cuidado cómo queda, ¿sí? Básicamente la matriz S que te mete una fase tiene esta pinta, y si uno hace el producto de Hadamard por S, te queda esto, que es precisamente lo que tenemos acá en esta estructura de bloques. Entonces, teniendo la estructura de bloques, uno puede armar un circuito, o por lo menos decir analíticamente cómo se construye esa matriz, y si lo tenés de manera analítica, después podés mirar cómo se implementa el circuito. Entonces, vamos a mirar un poco cómo tendría que armar esta matriz que tiene estructura de bloques. Entonces, yo esa matriz la consigo multiplicando tres términos. El primero es la identidad por H. El segundo es esta operación controlada, que básicamente si en el segundo qubit tengo 0, al primero no le haces nada, y si en el segundo qubit tenés 1, 1, al segundo le aplicás esta compuerta de fase, ¿sí? Bueno, las cuentas son relativamente simples, o sea, si hago tensor la identidad con Hadamard, básicamente es como una identidad por Hadamard, un bloque de una identidad por otra Hadamard. Después, el bloque de I, básicamente, uno tiene que hacer el producto tensorial entre I y el 0, 0 es la matriz 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces te quedan dos bloquecitos en la diagonal que tiene esta forma. Y si uno hace S por el 1, 1, básicamente esto tiene esta pinta. Y recordemos que S, como lo habíamos
pasado recién, tiene la pinta 1 y 0, 0. Entonces voy a tener un bloque acá arriba que tiene esta pinta y acá abajo voy a tener un bloque, si son matrices de 4×4, que tiene este bloquecito multiplicado por i. La moraleja es que si sumamos estas dos cosas, ¿sí?, va a ser diagonal y debido a que tengo este i acá abajo me va a aparecer, no va a ser una identidad, va a ser esa matriz que tiene una i ahí abajo. Bueno, el otro término es básicamente una Hadamard tensor la identidad, así que es multiplicar a algo que tenga la forma de la Hadamard con las identidades, así que tiene que tener, acá tenemos una identidad, acá tenemos otra identidad, acá tenemos otra identidad y acá tenemos el bloquecito con los menos. Bueno, si se suma todo, ¿sí?, obtenemos lo que queríamos obtener, que básicamente esta es la matriz de 2 qubits de la transformada de Fourier, que tiene un subíndice S, porque recuerden que lo que hice para que tenga esta estructura de bloque fue hacer swap en el medio. Entonces ahí me está diciendo, che, tenés la que le hiciste swap en el medio, después cuando te armes el circuito, acordate de hacerle swap a los dos qubits para retornar la matriz que uno quería implementar. Bueno, entonces, escrito así analíticamente, es fácil de armar el circuito, no te queda otra que esta. O sea, primero va a ser, de nuevo, este término, al primer qubit aplícale i, que es esto, que está justamente acá, no tiene nada raro. Después tenés que meter controlada la fase, está controlada por el segundo qubit y se la aplicas al primero. Y después este término simplemente, bueno, aplícale h a el segundo qubit. Por último, para tener implementada la transformada de Fourier de 2 qubits, tenés que hacer swap porque toda esta cuenta que tenemos acá es precisamente para la matriz que le hicimos swap al medio. Así que bueno, este es un ejemplito concreto que uno puede hacer todas las cuentas y lo puede mirar con cuidado. Y de hecho, si uno quisiera evitarse esta swap, bueno, podría armar el circuito tipo espejo. O sea, doy vuelta este bloque que está acá, pongo H, la S controlada la pongo acá, acá pongo S y acá pongo el control y acá pongo H. ¿Sí? Y con eso me evito de aplicarle swap. Así que hay una manera todavía un poquito más económica de implementar esto. Bueno, vamos a la parte más complicada, donde las cuentas son un poco más divertidas y estuve tratando de ajustar para poder contarlo así con los dedos y también, pero no le encontré una forma, así que me voy a saltear algunas cuentas y voy a directamente contar algunas representaciones y con eso vamos a mirar cómo habría que armar el circuito en general de la transformada cuántica de Fourier. Entonces, para tener una descripción general, hay varias representaciones. La primera cuenta es, che, ¿qué me hace la transformada cuántica de Fourier cuando se lo aplico a un elemento de la base computacional? Básicamente, lo que hace es una superposición pesada por las raíces de la unidad que uno necesita para implementar esa matriz y que su exponente es x escalar y, ¿sí? O sea, si vos le vas a aplicar a x esta matriz, bueno, y querés ver cómo te queda la fase que tenés que poner adelante para armar la combinación lineal que tiene i, bien, vas a tener que hacer este producto escalar. Entonces, algunas cosas de notación acá que son importantes. Fíjense que estos están tomando, esta notación es para tomar como enteros, ¿sí? 1, 2, 3, hasta 2n-1, ¿sí? Arrancás en 0 y te vas hasta 2n-1. Entonces, fíjense que acá, este n grande que hay acá es en realidad 2 a la n, donde n chiquito es el número de qubits, ¿sí? Y vas barriendo el estado en la representación escrito con numeritos enteros. Otra representación que vamos a utilizar es la representación binaria. Entonces, solo para recordar, yo creo que todos la deben saber, pero la manera de escribir un número entero en binario es simplemente teniendo que ver las potencias de 2, ¿sí? Bueno, adelante uno las va a pesar con un 1 con un 0 y quienes sean estos dígitos binarios van a ser los que te van a armar la representación. ¿Sí? Simplemente es eso.
Entonces, ¿para qué cuento esto? Bueno, hay otras representaciones que son un poco más cómodas, porque si se fijan, esto es, necesito ver cómo queda la superposición y es medio molesto si uno tuviera que hacer cuenta con esto. Hay una representación un poco más barata, que es cómo te queda cada qubit cuando le aplicaste la transformada de Fourier vista como producto. Y esa es la que te da un poco más la intuición de, bueno, cómo tenés que armar tu circuito. Entonces, escribí esto porque lo vamos a utilizar ahora en breve. Y fíjense que esta expresión, que de nuevo, hay que hacer bastantes pasos para conseguirla a partir de esta, hacer el cambio en binario y qué sé yo. Son bastantes pasos que lo omití, porque es bastante tiempo. Básicamente te queda una estructura de productos de un qubit, donde si se fijan, tenemos una fase relativa que va escrita como 2pi por i dividido 2 a la k por x. Y esto, de nuevo, ¿cómo saltamos de acá a esto que está acá? Bueno, omega ya sabemos que tiene que ver con 2pi por i. Hicimos el recambio en una representación de i en términos de potencias de 2. Y después, la otra cosa que pasa en el medio, bueno, uno tiene que cambiar acá y contar esta suma que va sobre los 12 en elementos. Bueno, uno la va a reescribir teniendo en cuenta cada uno de los qubits, las opciones que tienes para cada uno de los qubits, que estén uno en 0 y cómo te va a quedar la fase. Entonces, bueno, es mucho laburo, tampoco tanto, son unas cuantas líneas, pero sale esta expresión intermedia que nos da una pista de cómo implementar entonces la transformada cuántica de Fourier o el circuito para la transformada cuántica de Fourier, porque precisamente fíjense que básicamente es como que tenés una superposición uniforme, que sería eso lo consigue básicamente con una Hadamard, y esta diferencia de fase que hay entre los distintos qubits, uno lo podría armar de alguna manera, ahora vamos a ver cómo, utilizando una compuerta de fase, ¿sí? Se llama RK, que básicamente lo que hace es te mete una diferencia de fase que tenga e a la 2pi por i, ¿sí? Dividido 2 a la k. Entonces, con esta, si vos se lo aplicás a una superposición uniforme para los dos estados de un qubit, vas a conseguir esto que está acá, ¿sí? Así que, bueno, eso es un poco la intuición de qué tipo de compuertas vamos a necesitar utilizar para esto. Y otra manera, otra representación de escribir esto es a través de una fracción binaria, ¿sí? Y la idea de fracción binaria, lo que tiene que ver con la notación es, bueno, un cierto número, ¿sí? Que sea menor que 1, yo lo puedo escribir a través de dígitos, ¿sí? Que están divididos por potencias de 2. Básicamente es esto. Entonces, la notación que se utiliza para decir que estoy teniendo en cuenta una fracción binaria, uno pone 0 punto y después va el string de unos y ceros que corresponden al valor que yo estoy tratando de representar. Bueno, si traducimos nuestro X o nuestro elemento de la base computacional, acuérdense que yo les había dicho que acá había enteros, lo traducimos a una representación de strings, ¿sí? Al estilo de este. Cuando realizamos la transformada de Fourier, lo que nos termina quedando, esta fase que está acá, te termina quedando escrita en términos de string de esta manera. El primer qubit te queda 0.x a la n, donde xn es el último string que tenemos acá. El siguiente qubit me queda con una fase relativa, ¿sí? Que tenés x a la n, n-1 en esta representación de fracción binaria, que sería quedarme con los dos valores de binarios que están en esta representación. Y por último, en el último qubit, lo que vamos a tener es directamente todo el string, ¿sí? De números de la representación binaria de x que está acá. Así que hacer el cambio de la representación entera a binaria, cuando uno le aplica la transformada de Fourier, hace que en los exponentes te queden estas fracciones binarias, donde los números binarios que aparecen son los que vos diste de entrada de este lado. Y la otra cosa importante es, estas fracciones binarias
siempre son menores o iguales que 1 y fíjense que están multiplicando 2pi por i. Así que uno siempre tiene acá arriba, tiene exponentes que son como mucho 2pi, le diste una vuelta, o una cosa que está entre 2pi y 0 o algo muy parecido a 0. Bueno, teniendo esta expresión o utilizando esta expresión, queda bastante claro, o es bastante claro, cómo hay que usar esos operadores de fase que yo les comenté recién. Entonces, miremos, por ejemplo, cómo me queda, o sea, para implementar este término. O sea, para implementar este término yo lo que tengo que hacer es, primero, aplicarle una Hadamard al 1. Dado que yo le aplico esta Hadamard, me va a aparecer x1, acá arriba en el exponente. Después, si aplico una fase controlada con x1 y meto esta fase acá, me va a terminar dando que me va a aparecer x2. De nuevo, si aplico, ahora voy hasta el término r xn-1, ¿sí? Tengo que colgarme del qubit, ¿sí? De la línea del qubit xn-1 y aplicar esta operación controlada para que me aparezca en este bit. Y por último, voy a necesitar aplicar una operación controlada. Este tipo es la entrada y voy a tener que aplicar esta fase que va como, en lugar de k, tiene que ir a la n. Así que de esta manera uno puede armarse, entonces, en esta representación producto, este término. La idea de los términos sucesivos, lo que se sabe o lo que ya había mostrado, es que se van achicando la cantidad de string que van apareciendo hasta que en el primero solo tengo xn. Bueno, y esto es un poco lo que uno tiene que ir haciendo. Cada vez tiene que ir aplicando menos operaciones controladas al qubit que sigue, ¿sí? Para ir obteniendo estos valores. Y por último, solamente una Hadamard para que te quede este término que está acá. Así que, a partir de ver esta representación que está en binario, por un lado tengo la representación binario usual y por este lado tengo la representación en fracciones binarias, el resultado está en representación en fracciones binarias, es que uno puede entender que, bueno, el circuito que uno tiene que armar para realizar la transformada cuántica de Fourier es toda esta cosa que está acá, ¿sí? Bueno, algo que podemos chequear es cuál es la complejidad de este circuito. Bueno, y si se fijan, tengo para el primer qubit tengo n, después tengo n-1, n-2. Bueno, y toda esta cosa por inducción uno puede calcular que es n más 1 dividido 2 y tiene complejidad orden n cuadrado. Entonces, no se ve, pero acá está la gracia de esto, que hacer la transformada cuántica de Fourier adentro de una compu cuántica es mucho más económica que cualquier algoritmo clásico que por ahora se conoce. ¿Y eso a qué viene? Bueno, porque fíjense que el n que tengo acá, ¿sí? Ese n es el número de qubits, pero yo lo que estoy transformando va sobre los strings. Entonces, el strings en realidad es n, que es 2 a la n. Entonces, de acá, si yo despejo n, hay que hacer el logaritmo, tengo el logaritmo natural de n, ¿sí? Dividido, bueno, logaritmo de 2, que no nos va a importar, y esto va a ser igual a n. Metiendo este n acá adentro, lo que me queda es que el orden es logaritmo de n por logaritmo de n, donde este n es el comparable con las operaciones clásicas. Entonces, con muchísimo menos costo, uno termina implementando la transformada cuántica de Fourier acá. Así que esta es la gracia y es la parte importante que tiene esta transformada para después lo que va a ir a parar a Shor y lo que hace que Shor funcione de una mejor manera a cualquier algoritmo para factorizar que se conoce. Bueno, el resumen, entonces. Visto desde el punto de vista de complejidad, si uno quiere realizar la transformada discreta de Fourier, bueno, uno va a tener que hacer n cuadrado de operaciones. Si uno juega con la transformada rápida de Fourier, el costo computacional es n logaritmo de n. Y acá lo que vimos es que implementar la transformada cuántica de Fourier es log n log n. O sea, el producto de log n log n. Entonces es mucho más económico. Cualquier algoritmo que uno pueda
o herede de las cosas clásicas y lo puede implementar en la compu cuántica y tenga que usar Fourier, bueno, lo va a poder hacer de una manera más económica. Así que bueno, más o menos con esto cierro el bloque de Fourier. Vamos a meternos en estimación de fase cuántica. Entonces, esto tiene dos bloquecitos. Vamos a mirar un poco cómo, qué es el retroceso de fase o de qué manera se puede mirar. Vamos a mirar un poco fase global, fase relativa. Y después vamos a mirar el método en general que va a tener transformado de Fourier, como para poder estimar las fases y mirar cómo son las fases de las cosas, de los estados cuánticos. Así que vemos el retroceso de fase. Básicamente vamos a arrancar por un qubit, o sea, el qubit, acuérdense que necesitamos dos números complejos para describirlo. Entonces, uno lo que puede hacer es factorizar a partir del complejo que está multiplicando adelante al cero. Uno puede sacar una fase global o, digamos, la parte que tiene, sí, directamente es una fase, es un numerito. Y entonces a esta fase se llama global y esta fase que está acá se llama relativa. Relativa entre el estado 1 y 0. La gracia de por qué uno saca esto y por qué uno no debería darle mucha bola al principio, es que si uno va a calcular valores medios, uno va a calcular observables a partir de ese estado, esta fase global no te queda en ningún lado, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Bueno, supónganse que quiero calcular un valor medio de O, ¿sí? En este estado. Bien, entonces lo que me va a quedar, si lo tengo escrito de esta forma, supónganse que acá tengo E a la I tita y acá pongo Φ', ¿sí? Donde Φ' está escrito de esta forma. Bueno, para calcular esto, lo que me va a quedar es E a la I tita, con un menos adelante porque estoy tomando el bra, Φ', O, y después cuando tome el ket, Φ', lo multiplico por la fase E a la I tita, esta con esta se va, y de nuevo, ningún observable que vos calcules o que vos vayas a medir va a tener alguna importancia de esa fase relativa. Si fuera tan simple, ya hubiera terminado esta parte, pero no. La gracia es, o el problema de encontrar la fase, ¿sí? De phase estimation o de estimar la fase, ¿sí? Es el siguiente. No lo tengo acá, vamos a escribirlo. Básicamente es, yo tengo un operador unitario, ¿sí? Lo voy a aplicar a algún estado, ¿sí? Y no a cualquier estado, a un autoestado del sí. Y lo que yo quiero ver es, como se lo estoy aplicando a un autoestado de ese operador unitario, me va a salir básicamente un E a la I phi, ¿sí? Por psi. Y lo que yo quiero encontrar es esto. Entonces, es la fase relativa que me queda, o el autovalor, ¿sí? Dicho con más precisión, de ese operador unitario U, del cual psi es autovector. Entonces, la idea acá es, bueno, che, ¿hay alguna manera de armar un circuito, ¿sí? De forma que yo después de que le aplico U a psi, de alguna manera puedo levantar esta información y esta información que sería el autovalor y lo puedo ver. Bueno, vamos a pasar a un circuito donde ya está predigerida la cosa, ¿sí? Básicamente la idea es, yo tengo mi estado, voy a utilizar una ancila, ¿sí? Digamos, un qubit extra para poder hacer cálculo y después medir. Y lo que se hace, básicamente, es, bueno, aplicamos una Hadamard para tener una superposición uniforme del qubit este que es ancila, y lo que se hace es se aplica una operación controlada, ¿sí? Donde la operación controlada es precisamente esta unitaria U, de la que yo sé que psi es autoestado. Entonces, si hacemos la cuenta, no hay mucha ciencia. Lo que tenemos es que, bueno, en uno arrancamos con el estado producto, en 2 tenemos la superposición del primer qubit multiplicado por psi, y después, cuando aplicas la operación controlada, en la parte, digamos, en la parte 3, vamos a aplicar básicamente U a psi en esta parte. Entonces, si miramos el resultado, refactorizamos el resultado, porque tenemos el psi de este lado, lo podemos sacar a la derecha y escribirlo como un producto tensorial. Lo que vemos es que ahora tenemos una fase relativa, ¿sí? Que es precisamente el autovalor que a mí me interesa,
me queda como fase relativa entre los dos estados del primer qubit. Entonces uno puede medir esto. Y efectivamente, o sea, las fases relativas sí importan y sí se pueden medir. Con este truco de armar este circuito, podemos entonces conseguir cuál es el autovalor de ese operador unitario. ¿Qué tenemos que hacer para poder medirlo? Bueno, hay que hacer un pasito más, que no está acá, que sería agregar una Hadamard acá y luego medir. ¿Sí? Así que esa es un poco la gracia. Ahora les muestro la cuenta. No es complicada. ¿Sí? Con este estado llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. ¿Sí? Esto sería, bueno, hasta acá estamos. Si ahora le aplicamos una Hadamard, entonces lo que nos termina quedando es este producto tensorial. Por un lado tengo psi, que no le pasa nada, y esta es, digamos, la parte que tengo que mirar. De nuevo, al 0 cuando aplicas Hadamard te queda esto, y al 1 cuando le aplicas Hadamard te queda esto. Y uno puede directamente mirar cuál es la probabilidad de que me salga el 0. Entonces voy a tener acá un 1 y acá tengo precisamente la fase. Entonces la probabilidad de medir el 0 va a ser el módulo al cuadrado de quién, de 1 más e a la 2 pi por i tita dividido en 2, no, 4, módulo cuadrado. Bueno, esa cuenta la tengo más prolija que lo que estoy haciendo y básicamente es entonces mirar esto, ¿sí? De nuevo, ¿de dónde sale este numerito? Es lo que me queda delante del 0, el 1 que está acá y esta fase que está ahí, y después tenés la normalización. Entonces, esto es lo que está delante del 0. Si uno directamente desarrolla y hace la cuenta, lo que le queda es 1 menos seno de 2pi por tita. Entonces, la fase que a vos te está, o la información que vos necesitas es este ángulo que está acá. Si vos sabes quién es este tita, entonces te puedes armar cuál es el autovalor que te sale de aplicarle U al estado psi. Análogamente, uno podría mirar cuál es la probabilidad de que te salga 1. No está tan detallada la cuenta, pero básicamente es seno cuadrado de pi por tita. Entonces, de nuevo, de acá uno, viendo cuál es la probabilidad de obtener 1, podés inferir cuánto es tita y a partir de eso podés armarte efectivamente cuál es el autovalor, ¿sí?, de ese operador unitario. Bien. Así que hasta acá, digamos, esto se llama este procedimiento o esta manera en la que se mete en el primer, que se mete en el primer qubit de la información de esa operación unitaria, se llama retroceso de fase, phase kickback, o algunos lo traducen como culatazo en el sentido de las armas de fuego, o sea, el retroceso que tienen las armas de fuego. Pero bueno, hay otra manera de hacer esto y de tener una mejor aproximación de cuál es la fase, así que vamos a mirar un poco la derivación del método general. Entonces, algunas propiedades de fracciones binarias o binarios fraccionarios que habíamos estado mirando recién. Como les había adelantado, un cierto valor del ángulo lo podés representar como un binario. La manera de representar es acá mal los strings de unos y ceros y este 0 punto de la notación que te avisa que es un binario fraccionario. Y en definitiva, cuando lo tenés así, si vos querés recuperar cuál es el numerito, básicamente lo que tenés que hacer es sumar todos los unos o ceros posibles divididos por 2K y eso te va a devolver esta suma que uno hace acá, te devuelve cuánto es el ángulo. De nuevo, esta cosa, si uno necesita, fíjense que la suma va en el número de qubits, o sea, si necesito más precisión, ¿sí?, voy a tener que agregar qubits, eso es lo que me dice esto y después se va a ver reflejado en el circuito. Y bueno, otra cosa para mirar es que este ángulo phi, ¿sí?, escrito con una fracción binaria, siempre te queda entre 0 y 1. El por qué es relativamente simple de calcular, o sea, si yo trunco y sumo solamente 2n términos, esto tiene una formulita cerrada que es 1 menos 1 sobre 2 a la n. Esto, si se fijan, esta sumatoria que está acá es básicamente agarrar un cuadrado, partirlo al medio y empezar a sumar, y a lo que te queda lo partís al medio
y a lo que te queda lo partís al medio, y precisamente el agujero que te falta, ¿sí? Después de sumar tantos términos, es precisamente el término anterior. Entonces, este hueco que te quedó acá es precisamente 1 menos el 2 a la n. Bien, ¿qué más? Algunas otras cosas de notación que vamos a necesitar es, fíjense, si yo digo, che, aplicarle para el problema de estimación de fase, ¿no? Si yo le aplico un operador unitario a psi, me saca este autovalor, que es complejo, ¿sí? Que tiene un ángulo θ. Y en fraccionario yo lo puedo escribir de esta manera. Está representado, en este caso, está representado con solamente dos numeritos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo vuelvo a aplicar la unitaria, ¿sí? A este resultado que yo ya tenía, o si quieren de manera compacta, hago u cuadrado prop psi. Bien, el resultado, ¿sí? Lo que me termina pasando es que la fase que me queda, fíjense que se corrió este θ1 y se fue. Entonces, ¿cómo lo podemos ver eso o cómo podemos entender esto? De la siguiente manera. Entonces, si yo aplico primero u a psi, me va a quedar esto, ¿sí? Si luego vuelvo a aplicar u a psi, me va a sacar entonces 2 veces este número, este autovalor, ¿sí? El autovalor al cuadrado, y uno lo puede reacomodar como multiplicar por 2 el binario fraccionario que había escrito recién. Entonces, ¿cómo me queda el binario fraccionario cuando lo multiplico por 2? Esa es la pregunta, y de ahí va a salir la regla esta que acabo de mostrarles recién. Bueno, si yo escribo en esta representación de 2 con 2 dígitos el binario fraccionario, es, de nuevo, para recuperar el número yo tengo que hacer esta cuenta que está acá, y como le apliqué 2 veces la unitaria, tengo un 2 adelante. Bueno, fíjense que yo tendría que hacer la distributiva, me va a quedar θ1, que es un 1 o un 0, es un dígito, ¿sí? Y acá me queda entonces θ1 sobre 2, que lo puedo reescribir como un binario fraccionario, pero que tiene un solo dígito, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a poner esto acá adentro, o si lo miramos así nomás, lo que me queda es la exponencial de 2pi por i, y me va a quedar por θ1 por la exponencial de 2pi por i por el binario fraccionario θ2. Y esto, bueno, como este es 1, 0, es una vuelta o ninguna vuelta, así que esto es un 1 y se va. Así que es por eso que la regla, que la vamos a usar bastante, es si aplicamos tantas veces el operador, bueno, a lo que teníamos hay que ir corriéndolo y hay que ir sacándole los dígitos, y cada vez te vas quedando con los que están más atrás. Bien, si lo hacemos 2 a la cabeza, bueno, teníamos entonces, si la cantidad de dígitos que teníamos eran t, bueno, los primeros k van a volar, ¿sí? Y de este numerito que me saca aplicarlo una vez, me va a ir a parar a este numerito que tiene los primeros k dígitos, no van a estar. Esa es un poco la regla. Con todas estas cosas que acabamos de ver recién, entonces podemos armar directamente el circuito que hace la estimación de fase. Entonces vamos a mirar un poco qué es lo que me devuelve esto que está acá, para quedarnos tranquilos y entender que realmente este circuito me devuelve lo que yo quiero, que básicamente es que me dé quiénes son los dígitos que están que me están representando ese binario fraccionario, que es lo que me va a dar la fase. Entonces, bueno, la primera parte es, vamos a tener tantas ancilas como dígitos yo quiera tener, ¿sí? En la precisión de lo que yo hago. Vamos a necesitar el estado, y lo primero que se hace es a todos estos ancilas es aplicarle la transformada de Hadamard, que básicamente es bueno, aplicarle Hadamard a cada uno de los qubits que tengo y poner una superposición uniforme. El segundo paso, vamos a ir mirando qué es lo que le estamos haciendo a cada uno de estas ancilas que tengo acá. Entonces, fíjense que yo
a este tipo, ¿sí? A la ancila que tengo abajo de todo, le estoy aplicando una operación controlada de 2 a la 0, que es no le hagas nada no le hagas nada al estado, básicamente, ¿sí? Y esta cosa, ¿sí? Me va a traer todas estas fases a ese estado. Básicamente eso es lo que me hace. Si yo sigo aplicando sucesivamente, primero 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la t-1, como habíamos visto, los fraccionarios se van achicando y se le van yendo términos acá. Entonces, fíjense que cuando le aplique a la superposición uniforme, que falta la normalización, no me peguen, el U2 a la t-1, lo que me está quedando es simplemente el último dígito, perdón, la última representación de un binario fraccionario respecto al que tenía originalmente cuando no le aplicaba nada. Entonces, con toda esta info, ¿sí? Fíjense que lo que me está quedando es precisamente lo que yo tenía en la transformada de Fourier. Yo agarraba un vector, ¿sí? En una representación binaria, le aplicaba la transformada de Fourier y a un número de qubits, y lo que me quedaban eran qubits que tenían una fase relativa, y acá adentro me quedaba la fracción binaria, ¿sí? Entonces, la gracia acá es, si a este resultado que obtengo por todo este pedazo llegamos hasta 2, ¿sí? Que obtuve hasta acá, ¿sí? Esto es lo que tengo ahí. Le aplico la transformada inversa de Fourier, lo que me va a salir de todos estos términos que tengo acá, ¿sí? De todo esto que me va a quedar en las ancilas, que yo lo voy a poder medir, me van a salir directamente quiénes son los binarios θ1, θ2, θt que tenés ahí. Así que básicamente, si le aplicas la transformada de Fourier inversa, está escrito en este renglón, transformada de Fourier inversa por el resultado que ya les había adelantado, lo que me está dando es quiénes son los binarios con los que yo puedo calcular entonces cuál es el θ que va dentro de la fase, ¿sí? Esto es 2, digamos, el autovalor era 2pi por i por θ. Bueno, yo voy a poder medir quiénes son los dígitos los dígitos binarios de la representación fraccionaria de este θ que yo estoy buscando. Así que esa es un poco la idea del algoritmo y cómo se hace la implementación. De nuevo, mientras más qubits uno mete, bien más dígitos de esta representación fraccionaria vas a tener y vas a tener una precisión mejor. Hay, bueno, los libros están las cuentas de, bueno, según qué precisión querés, cuántos dígitos tenés que meter y todas esas cosas que no las cuento por tiempo. Así que con esto, más o menos, termino este bloque y muestro entonces cuál es el circuito general de Phase Estimation, Quantum Phase Estimation, ¿sí? Che, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O me morí y le estoy hablando al aire? No, para mí va impecable, ¿eh? ¿Ahora va Impecable. bien? Bueno, listo. Entonces, ya utilicé los dos primeros bloques. Vamos al tercer bloque, que es el algoritmo de Shor, que era la tercera promesa. Acá lo que voy a hacer es, entonces, contar tres bloquecitos. Por un lado, factorización clásica. Entonces, lo que uno va a tener que utilizar es un poco de estas operaciones de equivalencia módulo M, ¿sí? Después lo que voy a mirar un poco es el problema de búsqueda de periodo, que voy a usar, bueno, un poco lo que acabamos de ver en Phase Estimation. Y mirando algunos detalles ahí, vamos a dar directamente cuál es el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor básicamente es un algoritmo que no es completamente cuántico, sino que arranca, por eso voy a contar factorización clásica, arranca a calcular una factorización clásica y hay una parte que es más eficiente hacerla con una compu cuántica, que es esto de la búsqueda del periodo, y ahí es donde se mete la cuántica y después termina también con otras cuentas clásicas. Así que nos zafamos de ver un poco de factorización clásica, aunque uno tiene la idea de que esto siempre es cuántico. Entonces,
la parte de factorización clásica que vamos a usar es, yo tengo un número n que quiero buscar quiénes son sus factores P y Q, que son primos, y la idea es, en principio, encontrar cuáles son las raíces, ¿sí? Las raíces módulo n, que serían estas que están acá. Entonces, ¿cuál es la gracia de obtener esto? ¿Sí? O primero, ¿qué sería tener algo módulo de n? Bueno, básicamente yo digo que A es equivalente módulo n con 1, agarramos este ejemplo, ¿sí? Si A lo puedo escribir como un número positivo, digamos, para no repetir las cosas que voy a usar después, R por n más 1, ¿sí? A lo puedo escribir como un múltiplo de n más un 1, donde este R tiene que ser más chico que n. Entonces, esa es básicamente la definición de módulo, equivalencia módulo n o de aritmética modular. Y la otra manera por ahí de enunciarlo es A es equivalente con 1 si A menos 1 es un múltiplo, digamos, R por n, es un múltiplo de n. Esta es por ahí, según el libro o la manera de verlo, como lo van a encontrar. Entonces, bien, si tenemos entonces las raíces de la unidad, si tenemos quiénes son los x en aritmética modular, que cuando los elevo al cuadrado me dan un 1, ya ahí tengo una pista de quiénes son P y Q, vamos a desarrollar un poco. De nuevo, esto, ¿sí? Sería equivalente pasar el 1 para el otro lado, me queda x cuadrado menos 1, y a esto lo puedo factorizar como x menos 1 por x más 1. Como todo el mundo sabe, cuentitas simples, no, nada raro para hacer. Entonces, básicamente lo que me dice, che, mira, x menos 1, si yo tengo una raíz de la unidad, x menos 1, y multiplicarlo por x más 1, me va a dar algo que es equivalente con el 0 módulo n. Entonces, básicamente, x menos 1 por x más 1 va a ser algo, ¿sí? Por n. Esta es la gracia. ¿Sí? Va a ser algo por n, y entonces n, recuerden que era P por Q, que era lo que yo quería. Entonces, lo que si yo este punto lo tengo resuelto, lo que puedo hacer después es calcularme el máximo común divisor, ¿sí? Este es greatest common divisor, se me escapó en inglés. Y bueno, entonces si vos te quedas con el máximo común divisor entre n y x menos 1, en una ocasión te va a dar P, y cuando utilices X más 1 te va a dar Q. ¿Sí? La gracia es precisamente este. Este producto te da P por Q y alguna cosa más, pero el hecho de que vos calcules el máximo común divisor hace que te saques de encima ese K y caigas con uno de las soluciones, o sea, con X más 1, X menos 1 te va a dar un número que ponele que sea P, y con X más 1 te va a dar otro que ponele que le llamas Q. Y ya está. Entonces, esto es lo que es, esto no es tan costoso hacerlo clásicamente, entonces la parte de buscar el periodo la vamos a utilizar para poder encontrar cuáles son las raíces de la unidad. O sea, acá es donde nos vamos a meter un poco con la aritmética modular hecha adentro de la compu cuántica. Un ejemplo rápido, no me quedo tan prolijo, que es el siguiente, como para poner en números lo que vimos recién. O sea, sabiendo que 2 a la 4 es 1 módulo 15, ¿cómo utilizamos lo que les conté recién para factorizar 15? Bueno, la idea es, si yo sé que 2 a la 4 es 1 módulo 15, bueno, cosa importante, como es par, el exponente que tengo acá, entonces siempre puedo dejar un 2 afuera y que me quede adentro 2 al algo en este caso, donde el 2 al algo es 2 al cuadrado. Entonces acá tengo, esta va a ser mi raíz de la unidad, porque es algo al cuadrado que me da un 1. Entonces, básicamente 4 es raíz de la unidad, y lo que yo les dije que P y Q va a ser tomar, o sea, esto es x, y tomar x menos 1 con n, el máximo común divisor, ¿sí? Me va a dar P, y tomar el máximo común divisor de 1 más x, bueno, no me quedó tan lindo, 1 más x con n, entonces me va a dar el otro que es q, ¿sí?
Bueno, en este caso tengo que tomar el máximo común divisor entre 3 y 15 y 5 con 15, que te da 5. Así que esa es toda la gracia. Para encontrar que 3 por 5 es 15, pegamos toda esta vuelta. Pero, de nuevo, la promesa es que esto se va a poder hacer de alguna manera un poco más barata. Eso es lo que dice John. Bien, entonces, ¿qué es esto de la búsqueda del periodo? Entonces acá vamos a meternos de vuelta en los circuitos y en los estados cuánticos. La idea es la siguiente. El problema de búsqueda de periodo es este. Uno tiene un estado y tiene un operador, ¿sí? Unitario, porque es lo que uno mete en la compu cuántica. Y entonces lo que estamos buscando es cuál es la potencia R o quién es el numerito R, de manera que si yo le aplico U R veces a phi, me devuelve phi. ¿Sí? O sea, me devuelve de nuevo el estado que yo tenía. Entonces uno dice que esto tiene un periodo R. ¿Sí? En concreto el problema es este. Bien, vamos a mirar algunos estados simpáticos que uno puede armar a partir de esto que estamos buscando. O sea, vos tenés phi, tenés U, lo que a vos te interesa es encontrar R. Entonces, uno puede armarse este estado que se llama phi 0, que básicamente es una normalización, ¿sí? Que tiene que ver con R, y lo que haces es escribís el estado multiplicado por U una vez, el estado multiplicado por U dos veces, y así sucesivamente hasta que llegás a R-1, así que acá tenés R términos, ¿sí? Y una propiedad simpática que tiene esto es que si yo le vuelvo a aplicar U a este estado, a esta combinación lineal que tengo acá, me devuelve phi 0. Bien, para probarlo no hay que hacer mucho, directamente hay que agarrar, aplicarle U a phi 0 y fíjate cuál es el resultado. Si le aplicas U a phi 0, ¿sí? Fíjense que es exactamente lo mismo que tengo arriba, pero está todo corrido en U. ¿Sí? Acá aparecía sin nada, acá tengo un U, acá aparecía a la 1, ahora me aparece el cuadrado. Y finalmente acá me aparecía R-1 y acá me aparece R. ¿Qué tengo, qué cosa sabía yo o ya me habían dicho en este caso? Bueno, yo lo que tengo que usar es que U a la R me da phi, así que este término es phi, que es precisamente el término que me faltaba acá adelante, ¿sí? Para que me devuelva lo que ya tenía. Así que la moraleja por construcción, ¿sí? Si a mí me dicen, che, yo sé que U a la R me devuelve phi, ¿sí? Cuando se lo aplico a phi, bueno, si yo armo este tipo de estados, bueno, el autovalor que tiene este estado es 1, ¿sí? Bien, se puede hacer algo parecido, pero ya metiendo fases. Entonces puedo armar una cosa que se llama phi 1, ¿sí? Phi 1 también tiene una normalización porque tenemos R términos. Vas a tener phi. La receta para armarlo es U por phi, parecido a lo que teníamos antes, pero ahora se agrega esta fase, ¿sí? Donde esta fase es una vez 2 menos 2 pi por i por 1 dividido R. Fíjense que el término siguiente tiene, de nuevo, u cuadrado, phi, que sería el que debería aparecer acá, pero adelante tiene una fase y esa fase es lo mismo que recién multiplicado por 2. Y así sucesivamente hasta que llegas al último término, donde tenés u a la r-1 por phi, y acá te quedó entonces 2 pi por i dividido r por r-1, que este exponente es lo que te acompaña acá. En este caso, si uno le aplica u a esta phi, a este estado construido de esta manera, lo que te termina dando es una fase, que justamente es 2 pi por i dividido r, ¿sí? Cosa simpática, R es casualmente el periodo que nosotros estamos buscando, por phi 1, ¿sí? También, para probarlo, es simplemente comparar quién es U por phi 1 y quién sería, para ver si es lo mismo, la exponencial de 2 pi por i dividido R multiplicado por phi 1, así que uno distribuye sobre la superposición que uno planteó recién. Y lo que te queda es esto. Entonces, che, da igual, no da igual, bueno, lo que hay que mirar es que los términos que me dan abajo, ¿sí? Va con este que está acá es el que viene con este que está acá. Entonces, los únicos dos términos que tienen cosas raras o que son distintos, ¿sí? Son este y el último que está acá.
Déjenme mirar un cachito. Este que está acá. Pero bueno, no hay mucha vuelta porque si lo comparamos con este que está acá arriba, a ver, déjenme pensar un cachito. Este, fíjense que yo lo puedo separar en dos términos, que tengo R sobre R, ¿sí? Y se me cancelaría. Puedo sacarlo como una fase y me queda simplemente 2pi por I por U a la R. Y U a la R, ¿quién era? ¿Quién era? Esto era precisamente phi. Y lo que les estaba diciendo recién, este cacho que tengo acá, fíjense que si destripo esto que tengo acá arriba, ¿sí? Me va a quedar el exponente de menos 2pi por I por R dividido R por la exponencial de menos 2pi por I menos 1 que me va a dar más dividido R y phi. Esto vale 1 y esto es precisamente lo que tengo acá abajo. ¿Sí? Así que, de nuevo, simplemente por inspección, aplicamos la regla y miramos que cierra la cuenta, esta propiedad está bien. Uno después puede definir algo un poco más entretenido, que son este estado phi sub s. Y phi sub s, bueno, básicamente lo construís con productos de S dividido R, ¿sí? Una vez S dividido R, dos veces S dividido R, y así sucesivamente hasta que llegas a R menos una veces S dividido R. Y la propiedad que tiene este estado es que cuando vos le aplicas U, te devuelve la exponencial de S sobre R, ¿sí? Por S. Entonces, fíjense que en el denominador estos estados me sacan R para afuera y los vamos a utilizar después. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, vamos a usar dos propiedades, las enuncio primero las propiedades, después les cuento para qué. Una es, esta ya la habíamos estudiado recién, que si yo sumo, la habíamos usado en el sentido de que si yo tenía omega a la k, sumo desde k igual a 0 hasta r menos 1, y esto estaba a la x, ¿sí? Habíamos dicho que me daba 0, porque, de nuevo, simplemente estaban corridas las... bueno, habíamos hecho la cuenta analítica de cómo te quedaba la serie truncada porque está sumando hasta r menos 1 y daba 0. Bueno, si lo trasladamos a esta, nos pasa lo mismo. Estamos sumando desde 0 hasta r menos 1 sk y tenemos un exponente adelante. Así que, bueno, te va a dar te va a dar 0, ¿sí? Entonces, la idea es yo poder armar un estado que sea una superposición uniforme de estos estados S, y S va desde 0 hasta R menos 1. Lo divertido de esto es que se puede probar, ahora les muestro cómo, termina siendo phi esto. O sea, este estado que tiene, de nuevo, cuando uses S igual a 1, te va a quedar que cuando calcules el autovalor, te va a quedar que el exponente es 1 sobre R. Cuando calcules con el S2, te va a quedar que tiene 2 dividido R, y así sucesivamente. Esta superposición uniforme es precisamente este estado que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se verifica esta propiedad? Que esta superposición me termina quedando el autovector que les conté recién de U a la R. Bueno, esto es lo corté y pegué directamente donde lo vi porque me pareció hermoso. Uno puede escribir entonces la superposición poniendo phi 0 más phi 1 más phi r menos 1, y si uno desarrolla cada una de estas cosas con la definición que vimos recién, fíjense que este lo miramos recién con todo cuidado, este lo miramos recién con todo cuidado, y ahora miramos como columna la superposición. Fíjense, acá tengo r veces, me queda r veces phi, y acá el término u por phi, u por phi, u por phi, tiene fases adelante, ¿sí? Que responden a esta igualdad que les acabo de mostrar. Entonces, todo lo que tengo por phi me va a dar 0, bueno, ya está acá. Todo lo que tenga u cuadrado por phi me va a dar 0. Todo lo que tenga u r menos 1 por phi también me va a dar 0, porque adelante están todo el grupito de fases que hace que se te anule esto que está acá. Así que si uno después mira, bueno, las normalizaciones y que tengo un R adelante, o sea,
acá tengo R términos y tenía un 1 sobre R y el 1 sobre R del desarrollo. Bien, cierra perfecto, me da phi. Así que, hermoso. Bueno, la moraleja entonces, para todo esto que les acabo de mostrar, es si yo necesito una representación de n dígitos, ¿sí? Lo que voy a poder hacer es, entonces, poner una superposición uniforme. Ahora, al estado al que yo le quiero ver el periodo, ¿sí? Aplico estas operaciones controladas, que sé que cada una de estas operaciones controladas me va a meter las fases correspondientes adentro de cada qubit, digamos, me va a meter la fase relativa escrita en esta representación binaria, ¿sí? De una fracción binaria. Y finalmente, si yo a todo el grupete de ancilas le aplico la inversa de la transformada de Fourier, lo que yo voy a medir es quiénes son la representación binaria, ¿sí? De S sobre R, que es exactamente lo que yo estoy buscando, ¿sí? De nuevo, como yo pongo esta superposición uniforme, que justamente me queda que phi, cuando yo mida, me va a dar, como S sobre R, me va a dar, no sé, para una medida me dará 1 sobre R, para otra medida me dará 2 sobre R, y de nuevo se van a agrupar las medidas que yo haga, que vaya teniendo sucesivamente, en grupitos de un número entero dividido R. Entonces, a partir de estos numeritos que me van a salir, yo voy a poder identificar quién es R, ¿sí? Así que esta es la gracia. Acá me va a devolver, entonces, como les dije, el vector tita, que va a tener tita 1, tita 1, tita 2, tita no sé qué. O sea, yo acá levanto los tita, puedo armarme esto, y cada vez que yo mida me va a salir alguna fracción donde abajo está el periodo. Y esa es la gracia de esto. Así que con todo esto tenemos cerrada por lo menos una parte de cómo sería la búsqueda del periodo. El algoritmo de Shor, básicamente lo que les voy a contar ahora es juntar esto que estuvimos mirando de búsqueda de periodo con factorización clásica. Entonces, algunos comentarios que van a estar en el algoritmo es, supónganse que alguien le agarre y les dice, che, yo no puedo encontrar las raíces con x al cuadrado, sí, que tenga un 2 acá arriba, sino que puedo encontrarlo con un r que sea par. Bueno, si lo encontrás con un r par, está perfecto, porque también ya tenés la información de la raíz de la unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, r si es par, lo puedo escribir como 2 por r', básicamente x a la r' va a ser tu raíz de la unidad, y con eso te vas a mandar a hacer las cuentitas que hice recién y calcular el máximo común divisor y lo tenés. O sea, esto va a ser una parte del algoritmo. Y después hay otra función, que es la que nosotros vamos a necesitar implementar para que quede comunitaria, que es esta función. La vas a armar con n, la vas a armar con un a, ahora les digo, no sé si no copié de dónde salía ese a, y básicamente es una función de m, que lo que yo voy a estar buscando es quiénes son los m, ¿sí? La función se define estrictamente así, es una función de n, a y m, que básicamente lo que te da es a la m módulo n, ¿sí? Ahí está metido dentro del módulo de n lo que nosotros queremos factorizar. El m lo vamos a estar buscando y a lo vamos a poder elegir de una colección de números, que lo debo tener por acá. No lo tengo acá. Bueno, Iván, a ver si lo tengo acá a mano. No puede ser que no lo haya puesto. Un segundo, así lo busco y digo exactamente cuál es para no... O sea, A está entre 2 y n-2, ¿sí? Si vos estás buscando n, los candidatos para armar esta función, ¿sí? Son de 2 hacia n-2. 2, 3, 4, 5 hasta n-2. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta función? ¿Cuál es la gracia de esta función que tenemos definida así? Que se puede implementar en una compu cuántica. Esa es la gracia de esto, y se puede usar como la U que necesitamos saber quién es para poder implementar el algoritmo. Básicamente la gracia de esto es que si yo encuentro el mínimo m
¿sí? Cuando yo evalúo que me dé 1, este M es justamente el periodo que era lo que nosotros necesitamos. Entonces, esta función es una función que tiene la información del periodo, ¿sí? Para poder factorizar, y hay una manera de implementarla, ¿sí? UDNA, si se lo aplico ahí, básicamente lo que yo necesito hacer es el producto módulo n de por A. Entonces, toda esta info, lo que te termina dando, o lo que queremos hacer para el algoritmo de Shor es lo siguiente. Entonces, el algoritmo lo que te dice es esto. Elegite primero un A. Ese A tiene que estar entre 2 y n-2. Bueno, acá estaba escrito por lo menos. Medio tarde, pero estaba. Bueno, lo que hay que hacer es chequear si A y N son coprimos, ¿sí? Esto lo mirás de manera clásica. Si no son coprimos, entonces, genial, lo que vas a poder hacer es calcularte el máximo común divisor entre ese A que tenés y N, y eso va a ser directamente un Q, que va a ser uno de los números que estás buscando. Recuerden que N lo estamos pensando como P por Q. Supónganse que ese A, entonces, el máximo común divisor entre A y N te va a dar Q, y P lo vas a poder, una vez que tenés Q, P lo vas a conseguir como hacer la división de N dividido Q te da P. Así que tenés los dos factores primos, los dos factores que querías los puedes conseguir. Si no son coprimos, bueno, lo que se puede hacer es armarte esta función, calcular su periodo, y con el periodo, si es impar, no nos sirve, porque de nuevo, esto del periodo, cuando vos factorizabas, nos servía si R era par, ¿sí? La gracia del periodo era precisamente eso que se los conté recién. O sea, estoy cambiando encontrar una raíz por encontrar algo que elevado a la R te da 1. Entonces tiene que ser par. Si es impar, estamos sonados. Si llega a ser par, entonces seguimos calculando. La idea es, si llega a ser par, tengo una raíz no trivial, ¿sí? Y la tengo que escribir de esta manera. Como es par, la tengo que escribir como R dividido 2. Eso va a ser precisamente la raíz. Y a este R dividido 2 es lo que vos usás para, en la factorización clásica, escribir, como es la raíz, lo escribís directamente a la R dividido 2 menos 1. Con N tomas el máximo común divisor y ahí te saldrá P, y para encontrar Q haces a la R dividido 2 más 1 con N para encontrar Q. Y ya está. O sea, todo esto que acabo de contar así lo podemos ver en un diagramita de flujo, ¿sí? Básicamente es, entonces, el A se elige random. Esta parte es clásica y no queda otra. Si no son coprimos, listo, ya le pegué y puedo conseguir P, y después puedo conseguir Q. Si son coprimos, bueno, podemos definir esta función para encontrar el periodo, que esto lo hacemos con la compu cuántica, y una vez que encontrás el periodo, hay dos opciones, o es par o es impar. Si es par, bueno, podemos utilizarlo para encontrar una raíz, y con esa raíz te calculás P y Q utilizando la criba de Eratóstenes, que es la manera de calcular el máximo común divisor. Y si es impar, volvé de nuevo y probá con otro A y dale rosca. Así que básicamente esto es el algoritmo de Shor. Bueno, las referencias. Entonces, las tres cosas que les recomiendo para mirar, o sea, sobre todo les recomiendo la última, que es donde más me apoyé. La primera es Nielsen y Chuang, ahí están bastante hechas las cuentas. En este también están hechas las cuentas, que básicamente es el codebook de Penny Lane. Y después está bastante bueno, aunque hay que compatibilizar un poco la notación. Bueno, de IBM Quantum tenemos las clases de Entendiendo la Información y Computación Cuántica de John Watrous, que está muy buena. En la lección 7 está contado esto en una hora. Tiene pocas cuentas, o sea, no, medio que uno se pierde, pero tiene unos gráficos muy copados, y está pensado así como para llevarte la idea. Después, si quieres cuentas, puedes ir a los otros dos lugares. Así que bueno, muchas gracias por la atención, y cualquier cosa me pueden contactar acá a mi correo. No sé si hay preguntas, si hay algo que quieran chusmear, si salió bien, si se cortó. No, salió todo bien, Diego. Bueno. La único, digamos, que recién mencionaste a IBM Quantum,
Sí. Es la anotación del orden de los qubits. Hay que tener cuidado cuando uno implementa algo ahí. Sí, es un dolor de cabeza, pero bueno, sí, uno se acostumbra de que... Sí. Yo creo que lo tendrían que poner así fijo en algún lado, porque vos te metés con el Nielsen y Chuang y te metés a hacer cosas ahí y sí. Sí, yo de hecho, las primeras veces que usé algo, me acuerdo que me clavé un mes que no me daba y yo digo, estoy programando mal, ¿qué estoy haciendo? Hasta que me vi que era mal el orden, me agarré una calentura bastante. Bueno, aprendí, ya ahora no me olvido. Sí. O uso reverse, o al final después de hacer todo el coso, o de todo el algoritmo, Y después, bueno, lo bueno que tiene Qiskit, que ahí está implementado QFT DAGA, y vos lo usás, digamos, directamente, pero... Sí, eso está, después depende a qué máquina, porque de nuevo, si vas a simular, viste, no tiene mucha gracia, porque en definitiva, seguramente lo que vos estés haciendo a nivel de costo computacional es más que usar transformada rápida de Fourier. Claro. Pero sí, está implementado y muchos complementos para mandar a máquinas posta, entonces eso está bueno. Qué sé yo, para IBM por ahí, no sé, IBM cambian Qiskit a cada rato, como que queda desactualizado, pero para las otras máquinas sí. Está bueno, está muy bueno. Y también en Pennylen hay como un tutorial que está copado también, que tiene algunas cuentitas para hacer, así que bueno, si quieren chusmear, está bueno. Si tienen ganas de meterse a ver las cuentas bien, está copado ahí. Bueno, perfecto, gracias, Diego. Bueno, ¿qué más? Si no hay preguntas, nos saludamos entonces. Y prendo la cámara si nos saludamos. Así que bueno, che, muchas gracias. Y muchas gracias, che, al resto de los compañeros organizadores, porque Pablo, Lucas, bueno, Juli, Martín, o sea, muchas pilas para que todas las cosas estas salgan todos los días. Así que muchas gracias al equipo también. Gracias a vos, Diego. Tremenda bueno. Gracias por todo. Muy bueno, Diego, muy claro, muchas gracias. Bueno, che, me alegra entonces que les haya gustado. Muy bueno, Diego. En hora y media.